7 de la mañana con 7 minutos estamos iniciando Nutrición y Vida este lunes 12 de diciembre, un día pues muy importante, sobre todo para los mexicanos, los católicos, el Día de la Virgen de Guadalupe, así es que casi todos tenemos una Lupita en la familia. Les mandamos una felicitación, un saludo, que la pasen muy bien. Algunos, pues sobre todo las escuelas creo que no van a trabajar, seguramente están descansando, y pues otros más y estamos trabajando, estamos completamente en vivo, y de verdad que ojalá que estén con nosotros iniciando la semana de muy buen humor y muy buena energía. Lunes 12 de diciembre, inicia oficialmente, no lo puedo decir y menos en un programa de nutrición, pero como no está la titular, el puente Guadalupe Reyes, así es que tengan mucho cuidado en lo que eligen en cuanto a la nutrición, ya hablando completamente en serio, porque justo el día de hoy, y como recordarán, generalmente los lunes hablamos temas relacionados con la diabetes, y en esta mañana estaremos hablando de el coma diabético. ¿Qué es un coma diabético? ¿Por qué sucede? ¿Quiénes lo presentan? ¿Qué se siente? ¿Hay alguna manera de prevenirlo o de evitarlo? De todo eso vamos a estar hablando esta mañana, y bueno, pues para que te sumes a nosotros con tus comentarios a través del WhatsApp 33-1019-0712, o también mándanos una llamada normal al teléfono 3122-1190 o 3647-1883. Antonio Oregel ya está en los controles, muchísimas gracias. Soy Rosy Muñoz, y como les decía, Ruth León en esta mañana no estará con nosotros, está trabajando, tiene unos compromisos que tenía que cumplir. El día de mañana ya estará con nosotros, pero bueno, pues aquí está nuestra invitada, una colaboradora que mes con mes la tenemos en este programa, la doctora Valeria Taylor, endocrinóloga, y quien nos va a estar pues llevando en la mano sobre este tema del coma diabético. ¿Cómo estás, Valeria? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Iniciando el lunes, y cada vez es un poquito más difícil la levantada, ¿no? Entre el frío. Con el frío. Entre que la gente ya está saliendo de vacaciones, se siente el ambiente navideño y uno tiene que madrugar, y como que cuesta trabajo, ¿verdad? Sí, el lunes más. Sí, ya sé. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por hacer el esfuerzo de estar esta mañana. No, gracias por la invitación, Rosy. Valeria, porque es un tema que de repente escuchamos mucho esto y sobre todo a veces hasta bromeamos, ¿no? Me va a dar un coma diabético cuando consumimos tanta azúcar, pero realmente, ¿qué es el coma diabético? Pues es que, para empezar, hay que definir lo que es coma, y coma es una alteración del estado de alerta. Esto quiere decir que la conciencia disminuye hasta el punto de que la persona está inconsciente. Y pues ese es un estado de coma, no hay posibilidad de que la persona despierte de este estado inconsciente. Y el coma diabético se da porque el azúcar sube mucho o baja. Son las dos razones por las cuales puede haber coma diabético. Es decir, esto le sucede obviamente a una persona que tiene diabetes. Exactamente. ¿Cualquier tipo de diabetes? Exacto, sí. Ahorita vamos a hablar de las diferencias, pero se puede dar en los dos casos, cuando baja mucho o sube, y las causas ahorita las vamos a comentar. ¿Y es algo que te das cuenta cuando va a suceder? Si tienen síntomas, nada más que algo que es importante recalcar es que a veces la persona no sabe que tiene diabetes, y la manera de debutar o de iniciar con diabetes es mediante un coma diabético algunas veces. Entonces, sí. Yo pensé que era como a lo mejor que no te estabas cuidando y de ahí derivaba. Bueno, claro. Bueno, sí, tienes toda la razón, pero como tú dices, a veces la persona ni en cuenta que tiene esta enfermedad. Sí, caen al hospital con un coma, y entonces se le dice al paciente pues, que usted tiene diabetes, está iniciando con la enfermedad. Esto sucede más frecuente en los pacientes diabéticos tipo 1, que son aquellos que requieren insulina. Antes se le decía que era la diabetes juvenil, pero la verdad eso ya no queda, porque la diabetes tipo 1 se puede dar a cualquier edad, tal cual. Entonces puede ser a los 30 años, a los 25, 40, o sea, en realidad no hay una edad. ¿Cuál sería esta diabetes para irlas distinguiendo, la 1 y la 2? La tipo 1 es cuando ya no hay reserva de insulina y el paciente se va a tener que tratar con insulina desde el principio. Esa es la gran diferencia. Y para quienes no estamos tan familiarizados con este término, ¿qué es la insulina? Pues la insulina es como una hormona que todos producimos en nuestro páncreas, y los pacientes con diabetes no la producen. Entonces, yo les explico a los pacientes que tenemos una bomba de azúcar en el cuerpo que se llama hígado.
se encarga de producir azúcar todo el día, porque el azúcar es el combustible principal. Pero para que no suba demasiado el azúcar, tenemos otra bomba que produce la insulina. Ese es el páncreas. Y hace que la glucosa no suba demasiado. Pero cuando el páncreas no funciona, pues el azúcar se eleva. Eso es diabetes. Entonces es una alteración en el páncreas. Y la insulina, bueno, la produce el páncreas y cuando no hay insulina tenemos que aplicarla por fuera porque si no el paciente pues, se puede morir. Pero me imagino que existen señales o síntomas que pudiéramos a lo mejor distinguir, pero que seguramente en la consulta tú te has dado cuenta que no es así, que las personas a lo mejor se acostumbran a vivir con esta falta de insulina. Así es, el paciente a veces se siente cansado, a veces hay una pérdida de peso importante, 20 kilos, dolor de cabeza, y ya más adelante empiezan con que van mucho a hacer pipí, les da mucha hambre, mucha sed, pero eso ya es cuando está más avanzado. Entonces tienes razón, a veces los síntomas pues no existen. ¿No? O si existen, pues te acostumbras, ¿no? Exacto. O se los achacas a otra situación. Exactamente. Vamos a la pausa, Vale, es la primera pausa y al regreso, bueno, continuamos hablando sobre el coma diabético y por supuesto, bueno, todo lo que tiene que ver con esta enfermedad. Les recuerdo las líneas 31 22 11 90, 36 47 18 83 y ya tenemos el WhatsApp aquí en la computadora de cabina para ver directamente tus mensajes 33 10 19 07 12. Siete de la mañana con 19 minutos, estamos de regreso en Nutrición y Vida, pues en este día platicando sobre el coma diabético. Ruth León no está con nosotros, el día de mañana estará ya por aquí, pero bueno, ya tenemos pues algunos comentarios vía WhatsApp y mientras tanto vamos a continuar. Está con nosotros la doctora Valeria Taylor Sánchez, endocrinóloga certificada. Oye, Valeria, sería interesante que nos dijeras exactamente qué es un endocrinólogo. Un endocrinólogo es un médico que ve las hormonas del cuerpo. Ajá. Esa es nuestra especialidad. Entonces vemos enfermedades, de las principales pues es la diabetes. Vemos también enfermedades de tiroides, enfermedades de la hipófisis como tumores de prolactina, por ejemplo, que es a lo mejor una hormona que han escuchado, tumores de ovario, de testículo, vemos el hueso, vemos problemas de crecimiento, también vemos todo el metabolismo, que esto es problemas de lípidos o de grasas, problemas de ácido úrico, vemos menopausia, andropausia, todas las hormonas. Entonces, o sea que casi todo, ¿no? Todo lo que engloba. Pues todo lo que son hormonas, Ajá. sí, o sea, realmente el que nos necesita nos encuentra, ¿verdad? O sea, ya se ha hecho más común el término, antes nadie sabía lo que éramos, pero el grueso es diabetes, tiroides y obesidad, son las tres ramas que vemos todos los días en el consultorio, yo creo la mayoría. Y que generalmente cuando uno acude a un nutriólogo, bueno, los nutriólogos te derivan primero con un endocrinólogo, ¿no? Sí pasa así. Y se va trabajando ya los dos. Ajá, pues se puede trabajar en conjunto. Yo creo que es la mejor manera de hacerlo, realmente. Sí. Nos quedamos en esto de la diabetes, que bueno, nos estabas definiendo cuál es la diabetes tipo 1 y te preguntaba qué es lo que sucede, que de repente decimos, sí existen síntomas, pero pues no nos damos cuenta o hasta que ya sucede. También ahí entran un poquito esto de los mitos, ¿no? Alguna situación, algún enojo, alguna complicación, algún disgusto y que muchas veces, bueno, lo achacan a este acontecimiento y bueno, hemos aprendido que no tiene nada que ver, quizá es como el desencadenante cuando se dan cuenta, ¿no? Exactamente, cuando dicen que por un susto les dio diabetes, tiene que ver con que al estar estresados desarrollamos o aumenta la secreción de una hormona que se llama cortisol y el cortisol aumenta el azúcar en sangre. Entonces vamos a suponer que alguien ya tenía diabetes, ya estaba manejando sus glucosas en 250 y luego se estresa y pues se le sube hasta 400 y en ese momento
se siente mal, le da como un choque. Se lo llevan al hospital y se dan cuenta que tiene diabetes. Entonces el paciente dice, es que me asusté y me dio diabetes. No es cierto, o sea, en realidad ya la tenía, pero en ese momento se dieron cuenta. Y si tuvo que ver el susto, pues claro, porque el cortisol hizo que se subiera todavía más. Gracias al cortisol, precisamente. Ajá. Valeria, ¿cuál sería ahora la diabetes tipo 2 para distinguirla de la primera? Sí, la diabetes tipo 2 es como la más común, afortunadamente. 90% de los pacientes con diabetes tienen este tipo. Y es una diabetes que cuando la diagnosticamos todavía existe insulina en el cuerpo. Entonces podemos tratar por algún tiempo al paciente con medicamentos orales o tabletas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la diferencia? Es diabetes tipo 1, ya no hay insulina, se requiere tratar al paciente con insulina desde el inicio, independientemente de la edad. Y la diabetes tipo 2 sí hay insulina todavía en el cuerpo, algunas veces, y entonces se puede tratar con medicamentos orales. Pero digamos que no está funcionando. No está es la suficiente. No es la suficiente. Y existen también, o son similares los síntomas de entre una y otra. Pues no, son similares, pero la diabetes tipo 1 es más severa, porque se pueden ustedes imaginar que si ya no hay insulina en el cuerpo, pues los problemas son más serios. Y bueno, de aquí se derivan los tipos de coma que hay, porque, por ejemplo, a mí me gustaría hablar de 3 tipos de coma, que está el coma hipoglucémico, que es cuando la glucosa baja. Y se le puede dar a cualquiera que tenga diabetes y esté con un medicamento, especialmente los que toman insulina o un medicamento que se llama glibenclamida. Y luego está el coma hiperosmolar, no cetóxico. Este es un coma que se puede dar en cualquier tipo de diabetes, pero principalmente la tipo 2, es decir, los que todavía tienen insulina. Y los que no tienen insulina, como la diabetes tipo 1, es mucho más común el coma que se denomina cetoacidosis diabética. Entonces esos son los 3 tipos de coma que me gustaría tratar de la diabetes, comentarles. Pues vamos comentándolos para que nos dé el tiempo. El coma hipoglucémico, ese sería el primero, que es cuando la glucosa baja. Baja, pues es uno de los más serios, se puede presentar en cualquier paciente con diabetes y la principal causa son los medicamentos. Cuando tenemos un paciente con diabetes, pues obviamente le vamos a dar medicamentos para que la glucosa baje. Y los medicamentos que se usan pues son orales o son inyectados. Entonces ya sabemos los médicos que hay ciertos medicamentos que ocasionan que se baje el azúcar de manera más agresiva. Por ejemplo, la glibenclamida. La glibenclamida es un medicamento que los endocrinólogos casi no usamos, porque es un medicamento que dura mucho tiempo actuando. Puede ser hasta 48 horas actuando una sola tableta y da unos bajones de azúcar impresionantes, ¿no? Entonces baja el azúcar tanto que el paciente empieza a sentir temblor de manos, sudor frío, le empieza a doler la cabeza, se siente ansioso, de repente tiene hambre. ¿Y por qué lo recetan entonces? La glibenclamida es un medicamento de los más antiguos y de los más baratos. Entonces, en nuestro sistema de salud, no solamente en México, sino en el mundo, se va a seguir utilizando pues porque es uno de los más baratos. No es el mejor, pero esa es la razón por la que se seguirá dando. Ya se les pone pues algunas indicaciones importantes al medicamento, no darlo en adultos mayores de 60 años, porque a mí me ha tocado en el consultorio pacientes que llegan golpeados de la cara porque se desmayaron. Perdieron el conocimiento y se dieron un trancazo, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso. Es sumamente peligroso este medicamento. Y bueno, ahí lo que hacemos es quitarlo, cambiarlo y pues santo remedio, ¿no? El paciente deja de tener este problema que es la hipoglucemia. Pero lo más riesgoso de este medicamento o, por ejemplo, de las insulinas, que la insulina es el mejor medicamento para tratar la diabetes, pero es un medicamento que se utiliza en grandes dosis, pues puede ocasionar hipoglucemia, obviamente. Y es el coma hipoglucémico, es cuando baja tanto el azúcar que el paciente pierde el conocimiento. Y ahí también es imposible a lo mejor que te des cuenta si viene algún síntoma antes de que suceda. ¿Previo? Sí, lo que les comentaba, ese sí no es súbito. Sí, el paciente empieza a sentir temblor, sudor frío, dolor de cabeza, empieza a tener alteración del estado de alerta, empieza así como a divagar. Si es un anciano es más difícil de identificar, pero si es una persona joven sí empiezan a decir, se me está bajando el azúcar porque ya lo identifican.
Entonces, en ese momento es cuando se debe de actuar y se les debe de dar una cucharada de miel o medio jugo, o un vaso con leche, algo que les eleve el azúcar. Ahora, me detengo en esta parte porque pues también invariablemente de repente tenemos dudas y a veces no sabemos o no distinguimos cuándo es el consumir un poquito de azúcar y suele ser de repente contraproducente. Pues lo que pasa es que a veces se toman, por ejemplo, una lata entera de Grandes cantidades. de refresco, Ajá. normal, y luego se va para el otro lado el azúcar, ¿no? Sube demasiado, entonces se vuelve un descontrol. Entonces hay que decirles a los pacientes qué es lo que deben de hacer. Y muy importante, los pacientes con diabetes ya saben que deben de tener su glucómetro. Los glucómetros son las maquinitas que nos dicen cuánto azúcar tenemos en sangre. Y tienen que tenerla todo el tiempo con ellos, porque esa es la manera principal en la que nos damos cuenta si realmente lo que le pasa al paciente es que está bajando el azúcar y no que está subiendo, ¿verdad? Sí. Porque entonces sale contraproducente dar más azúcar. Ahora, Sí. ¿es nada más por este tipo de medicamentos o sucede por alguna otra? No, sí sucede por otras causas, pero la principal es en los pacientes diabéticos y por medicamentos. Es como la principal causa. En otras causas en donde se puede dar el coma hipoglucémico, pues son algunos tumores que ocasionan que haya mucha insulina en el cuerpo, pero ya son cosas raras y no ocurren en diabéticos. En diabéticos sí serían los medicamentos la principal causa de hipoglucemia. ¿Qué tan común es este tipo de coma? Es bastante común. Bueno, el coma como tal no es tan común. La hipoglucemia sí es muy común, pero el coma afortunadamente no es tan común. Pero es una de las complicaciones por diabetes que vamos a ver en el hospital. Que el paciente simplemente llega, está dormido, con pérdida de la conciencia, y la razón es que se le bajó demasiado el azúcar. Ocurre sobre todo en los pacientes que están iniciando con diabetes, que todavía no se conocen bien, que todavía no saben identificar lo que está pasando. Ya con el tiempo, pues ya saben y Sí, están ahí más al pendiente. Vamos a la pausa Sí. y al regreso continuamos hablando sobre esto de los comas diabéticos. Siete de la mañana con 34 minutos. Y bueno, estamos regresando gracias a Antonio Oregel por esta música de Navidad y tan entusiasta como cada mañana. Este día estamos hablando sobre la diabetes, específicamente sobre el coma diabético. Gracias a Mari, dice, buenos días, excelente invitada, felicidades. Mi pregunta es si es cierto que ya descubrieron la vacuna para la diabetes. No es verdad. Ojalá ya existiera una cura. Para empezar, no puede haber una vacuna porque no es un virus. Entonces, pues no es verdad, no se dejen engañar. Si ya existiera la cura para la diabetes, ya todo el mundo la tendríamos, especialmente Estados Unidos, ¿no? Que es de los países que más invierte en investigación para la cura para la diabetes. Ojalá que un día exista pues la cura. Ojalá que se siga ahí trabajando los investigadores, sí, ¿no? Y así todo es. esto. Bueno, vamos a continuar. Ya terminamos, sobre todo de manera general, ¿no? Lo que es el coma hipoglucémico, las hipoglucemias. Yo creo que lo principal es esto, el conocerse a uno mismo y saber cuándo baja y cuándo sube, porque si no sabes, pues, y quizás haces el efecto contrario al tomar algún dulce o algo, ¿no? Sí, al final, como te decía, el paciente con el tiempo ya se identifica, casi sin el glucómetro sabe lo que le está pasando. Sube? Cuando sube, el paciente puede también caer en coma. Ese es el otro coma. Entonces, por ejemplo, en el paciente, pues, ¿cuál diremos primero? Vamos a decir el tipo 2, porque ahorita estamos, para no meternos en el tipo 1 ahorita. El tipo 2, que es la mayoría de los pacientes, si sube demasiado el azúcar, les puede dar un coma hiperosmolar no cetósico, así se llama, está medio complicado el nombre, que no es otra cosa que el azúcar sube muchísimo. Sube tanto el azúcar que el paciente empieza a tirar ese azúcar por la orina. Es como un reflejo que el riñón trata de ayudar, pero empieza a sacar tanta agua que se deshidrata el paciente.
Entonces, lo principal en un paciente con un coma hiperosmolar es que está muy deshidratado. Si ya les digo que está deshidratado, se pueden imaginar que los pacientes que más riesgo tienen de presentarlo pues son los ancianos otra vez, porque son los que menos toman agua, menos avisan, ¿no?, que algo está sucediendo. Entonces, pero le puede pasar a cualquier persona que se le eleva muchísimo el azúcar. Y la forma en que se trata este tipo de coma es hidratando. Casi no se tiene que poner insulina en este tipo de coma. O sea, el paciente cae en coma, es decir, está inconsciente en el sala de urgencias o en el hospital, y nada más hidratándolo el paciente reacciona. También se tienen que hacer algunos ajustes hidroelectrolíticos, pero en realidad es sencillo de tratar un coma hiperosmolar porque lo principal es hidratar. Entonces, ¿por qué se da el coma hiperosmolar? A veces se da por una cirugía, se da por una infección, o sea, no siempre el problema es que el paciente dejó de tomar los medicamentos. A veces sí, ¿verdad? El paciente deja de tomar la medicina o volvemos a lo mismo, no sabía que tenía diabetes, se eleva muchísimo el azúcar y esa es la manera en la que debuta. Puede ser entonces por alguna otra enfermedad, alguna, como tú dices, cirugía, bacteria o algo, alguna otra complicación, y que de repente es mucho en personas, sobre todo en adultos mayores que tienen diabetes y que pues desafortunadamente inician con problemas de los ojos, renales. Sí, principalmente las infecciones de vías urinarias y respiratorias son las que cuando el paciente llega así en coma decimos, a ver, rápido, hay que ver si trae infección, foco de infección respiratorio, o sea, pulmón o riñón, es lo primero que revisamos, ¿no? Entonces ya, usualmente esa es la causa. También puede haber gastrointestinal, pero ya es más raro. Es más fácil de identificar. Las de orina, ¿no? Son las que usualmente ya usan pañal, o simplemente las mujeres que tenemos predisposición toda la vida de tener infección de vías urinarias y los síntomas a veces son muy vagos, entonces no nos damos cuenta. Pero eso sería lo principal en un coma hiperosmolar. Un paciente de tipo 2, es decir, que está con sus medicamentos, pero de repente se eleva el azúcar y la principal causa es la deshidratación. Ahora, antes de ir al último tipo de coma, ¿qué pasa, sobre todo en esta temporada, que de repente, bueno, pues tanta comida y uno tan indefenso y uno cae, no, y que de repente, bueno, pues se te antoja, estás en el ambiente, a veces no medimos, como por ejemplo el ponche, ¿no? Generalmente decimos una tacita de ponche y no nos damos cuenta la cantidad de azúcar que tiene. Sí. Y hay muchas personas que quizá pues hasta dejan de tomar el medicamento en estas fiestas. Es decir, ¿qué sucede cuando decimos, bueno, pues sí tomé el medicamento, al cabo que ya lo tomé en la mañana, no pasa nada si me descuido con 1 o 2 tazas? ¿Sucede algo como esto? Sí, es la época en la que más vemos en hospitales que los pacientes debutan con diabetes o se complican. Los cardiólogos también se llenan de pacientes que se infartan. Entonces, pues siempre como que se torna de broma, ¿verdad? Decir que en Navidad nos descuidamos, pero pues la diabetes no se va de vacaciones, ¿verdad? La diabetes sigue allí. Entonces, el consejo es que se sigan tomando sus medicamentos y que tengan cuidado con el alcohol. O sea, el alcohol es otro factor que deshidrata y que tiene muchísimo azúcar. Cualquier tipo de alcohol es azúcar para el cuerpo, entonces eso y los alimentos tan azucarados que consumimos en Navidad, yo les digo, pues dense su día libre el día de Navidad, una posada y un año nuevo. Entonces ya son en 3 semanas nada más 3 días que nos descuidamos, ¿no? Pero lo demás, pues hay que seguir haciendo ejercicio, seguirnos cuidando. Es difícil, pues con el frío se antoja todo lo dulce, pero se necesita disciplina. Entonces, para evitar ese aumento de peso y luego la resaca en enero, ¿no? De todo lo que, y de salud, pues sí vale la pena que se cuiden. Nos comentan por acá en WhatsApp, dice, buenos días, fui a Vallarta y dejé de comer varias horas y así me pasó, me dio ataque de sudoración, fui al hospital, tenía de glucosa 125, me dijeron que era normal, era en la noche y me quedé, era en la noche. Dice, ¿qué opina? Me ha pasado otras veces. Se refiere a que era un ataque de ansiedad. Miren, el punto aquí tiene 60 años. Es muy claro.
muchas veces sí tuvieron hipoglucemia, sí se les bajó el azúcar, pero el cuerpo es muy inteligente. No estamos desamparados. Si el azúcar va para abajo, tenemos unas hormonas que hacen que el azúcar se eleve. O sea, antes de que cualquier médico vaya y haga alguna intervención, el cuerpo ya está reaccionando. Entonces, el paciente se siente mal, presenta la hipoglucemia, pero ya para cuando se revisa si tiene hipoglucemia, ya no la tiene. Sacamos un examen de sangre y resulta que el azúcar está normal y dice uno, pues sí la tuvo o no la tuvo, ¿qué pasó? Es que tiene que ser inmediatamente porque si no, no nos damos cuenta. Casi para cuando el paciente ya se está sintiendo mal, el cuerpo ya reaccionó. Ya se está elevando el azúcar en la sangre. Las hormonas contrarreguladoras son, por ejemplo, el cortisol, que ahorita comentábamos, la hormona del crecimiento, norepinefrina. Entonces, son hormonas que están funcionando todo el tiempo. El glucagón también, que es de manera inmediata o no tan inmediata, pero están haciendo que ese azúcar no baje, porque eso va en contra de la vida. Si baja demasiado el azúcar, nos morimos. Entonces, la explicación que doy es porque a lo mejor esta persona sí está teniendo hipoglucemia, pero no la han podido identificar, porque para cuando ella llega al hospital, pues ya se le elevó el azúcar, entonces no pueden ver que tuvo hipoglucemia. Me llama la atención lo de ataques de ansiedad. Aquí entraría a lo mejor esto del cortisol, que tienes estrés, que estás ansioso. No, esa es una respuesta normal, es una de las respuestas de las contrarreguladoras, claro, pero también es un efecto de que el azúcar baje. Es como estar en un estado de alerta, algo está pasando. Entonces, por eso el paciente se siente ansioso, tembloroso, nervioso, hay alteración del estado de alerta, les da mucha hambre. Es una sensación muy, muy fuerte, muy fea, que incluso ya tenemos algunas gráficas con dibujitos en donde le decimos, a ver, revise esto, ¿se siente así? Y pues sí, ¿no? Es la manera en la que sienten una hipoglucemia. Entonces, cuando decimos ¿se siente algo con la hipoglucemia? Por supuesto. Nomás que cuando llegan al hospital ya no la tienen. Y entonces dicen, pues a lo mejor usted tuvo un ataque de ansiedad, que también puede ser. Pero antes de decir que tiene un ataque de ansiedad, sí tenemos que revisar, sobre todo si es diabético, pues que sea un ataque de hipoglucemia. Entonces lo mejor sería tener ahí el glucómetro. Sí. En ese momento chocarse el azúcar. Eso, o bueno, si es una persona que no tiene diabetes, hacerles pruebas para ver si no están desarrollando hipoglucemia. Por ejemplo, la gente que tiene, se llama hipoglucemia reactiva, que es otra enfermedad, pues entonces eso también se puede estudiar antes. Pero en el que tiene diabetes, definitivo, se tiene que estar checando el azúcar, revisar qué medicamentos está tomando, hacer a lo mejor algún ajuste de dosis. Vamos a la pausa, doctora, y al regreso, bueno, pues continuamos con esto del coma diabético. Es el cetoacidosis, sí, el que nos falta, ¿verdad? Bueno, vamos a la pausa. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 49 minutos y pues es la última parte para hablar de este tema sobre el coma diabético con la doctora Valeria Taylor, endocrinóloga, y bueno, pues vamos a concluir, doctora, sobre este tipo de coma, cetoacidosis. ¿Qué es esto? La cetoacidosis, miren, se da en los pacientes que tienen diabetes tipo 1. Deseamos que esos pacientes dejan de tener insulina. La insulina es importante para que se aproveche el azúcar y deseamos que el azúcar es el combustible del cuerpo. Entonces, el cuerpo cuando no puede utilizar el azúcar, pues necesita sacar combustible de otro lado y empieza a utilizar las grasas. Eso es como una herramienta extra que tiene el cuerpo. Al tratar de sacar esa energía de las grasas, se empiezan a producir cuerpos cetónicos, que son al final tóxicos para el organismo. Entonces se acumulan y hacen que el paciente caiga en una cetoacidosis diabética, porque al final, pues no es el combustible que deberíamos estar utilizando, pero como el cuerpo no puede utilizar el azúcar porque no hay insulina, entonces utiliza las grasas. Espero que más o menos me haya dado a entender. En este tipo de caso de urgencia diabética, la cetoacidosis se debe de tratar no solo con líquidos. Aquí sí es muy importante darle al paciente insulina. Entonces, y también se tiene que corregir todo el desequilibrio, le llamamos hidroelectrolítico, es decir, no solamente líquidos, sino también los electrolitos, sodio, potasio, etcétera. Entonces, bueno, lo importante de saber de la cetoacidosis es que se da principalmente en el paciente diabético tipo 1.
que se da por una falta de insulina. A veces lo que sucede en los que usan bombas de insulina, esas bombas portátiles, es que se les desconecta la bomba y ni cuenta se dan y de repente presentan la cetoacidosis. Se puede presentar también en alguien con diabetes tipo 1 que tuvo una infección. Entonces las infecciones también son riesgo. O alguna cirugía también. Ahora, me llama la atención que esto de la diabetes, ahorita lo platicábamos fuera de la pausa, pues es una enfermedad de muchos contrastes. De repente conoces, todos también desafortunadamente conocemos a alguien que la tiene en la familia, la presenta. Y es muy común decir, bueno, tiene tantos años con diabetes, toma su medicamento y no ha pasado nada. Y también conoces casos de jóvenes que se van iniciando y ya sufrieron alguna amputación. ¿Tiene que ver el organismo? ¿Tiene que ver los medicamentos? ¿O así es esta enfermedad que no avisa? Pues sí tiene que ver el tipo de diabetes. Decíamos que la diabetes tipo 1 es más agresiva. Y pues, ¿qué les puedo decir? Al final es la forma en la que debuta la enfermedad. Desafortunadamente sí a veces debuta con una amputación, que el paciente desarrolla una infección e inmediatamente la infección se complica, porque el paciente tiene diabetes y no sabía, y se les tiene que amputar una pierna, ¿no? Entonces, la enfermedad así es. No hay enfermedad diabética buena. Lo que pasa es que el paciente se va acostumbrando a sentirse mal, como tú comentabas, y de repente tuve un caso de la semana pasada de un paciente que llegó ya con 300 de glucosa, pero hablando como sin nada. Entonces yo le explicaba que estaba delicado. Y iba con su esposa y entonces él pues se sorprendió de que yo le dijera que estaba delicado y porque todavía me preguntaba si podía tomar alcohol en época de Navidad. Y le dije, no, es que usted está delicado, es que si no se pone su tratamiento, la insulina que le estoy dando, pues lo van a tener que hospitalizar. Deje usted del alcohol, ¿verdad? Que es que quiere tomar en Navidad, van a pasar una Navidad en el hospital. Entonces es difícil explicarle a alguien que no cree que está enfermo, que no se siente mal, que está grave, que está de pie haciendo su vida normal, pero está grave, y que en cualquier momento esa balanza se puede ir hacia el otro lado y caer en una hospitalización y complicar a toda la familia en una época que pudiera ser buena, ¿no? La Navidad se vuelve una pesadilla. Entonces, la diabetes así es, la diabetes es silenciosa hasta que de pronto empiezan todas las complicaciones. Y muchas veces no nos quieren creer, pues nosotros como lo hemos visto, lo creemos. Y el paciente no. A veces la primera etapa es la negación y sienten que no están atravesando por esto. O que lo pueden controlar, ¿no? Sí, exactamente. Necesitan pues aceptar y empezar con su tratamiento. ¿Qué alimentos, aunque suene tan repetitivo, debemos de dejar? Bueno, aquellas personas que tienen diabetes, sabemos que es el azúcar, pero también te lo comentaba en la pausa, que sería bueno que nos dijeras cuáles son ese tipo o ese grupo de alimentos, o a lo mejor las combinaciones que es mejor tener ahí como al límite o evitar. Pues en realidad hay veces que el azúcar está escondida. Vamos a hablar del alcohol. El alcohol es azúcar. A veces me dicen, bueno, y si tomo whisky o tequila, es azúcar, porque el cuerpo lo recibe como azúcar. El cerebro recibe el alcohol, ¿verdad? Esa droga, pues, que desinhibe y le gusta a las personas, pero el cuerpo recibe azúcar. Entonces, ese es un alimento que no se sabe que tiene azúcar y la tiene. Después, todo lo que sepa dulce es una manera fácil de que lo identifiquen. Hablando también de bebidas, todo lo que son jugos, refrescos, todo lo que tenga un sabor dulce, va a tener azúcar. Y aquí entraría la típica pregunta, ¿lo light? Miren, lo light, por ejemplo, en cuanto a refrescos, no es tan sano tampoco, ni tan saludable. Especialmente al paciente con diabetes le estamos cuidando el riñón todo el tiempo. Y los refrescos light también perjudican el riñón. Entonces, pues si quieren tomar un refresco light, lo ideal es que fuera una vez por semana. Yo sé que a nadie nos gusta que nos digan así, porque hay gente que se toma 1 o 2 diarios, porque piensan que el light no les va a ocasionar problema. Pero es que allí entra ya el compromiso renal. El riñón tiene que trabajar mucho para procesar ese refresco que se están tomando light. Entonces, pues desde el punto de vista del azúcar no los perjudica, pero desde el punto de vista del riñón sí. Y la diabetes no nomás es azúcar, la diabetes hay que entender que es una enfermedad de muchos órganos. Entonces el médico no nomás les está cuidando que el azúcar esté bien,
Eso es como lo primero. Pero les estamos cuidando el corazón, los ojos, el riñón, sus dientes. Entonces es una enfermedad de todo el cuerpo. Entonces espero que eso quede más claro. Y finalmente, Valeria, ¿algún examen para diagnosticar ante a lo mejor este programa y que dicen, bueno, yo casi siempre tengo estrés o tengo constantes ataques de ansiedad o de repente, bueno, estos bajones que me siento muy cansado, muy cansada, que es creo que el síntoma principal? Uh-huh. ¿Qué examen se tienen que hacer? Pues la glucosa en ayuno, pero no puede ser de la maquinita. O sea, no basta con que afuera del súper les hicieron una glucosa, no. Tienen que hacerla en ayuno, 8 horas de ayuno y en un laboratorio. Ese sigue siendo el estándar de oro para saber si alguien tiene una hiperglucemia de ayuno y de ahí ya investigamos más a fondo. Y más o menos, yo sé que cada caso es personalizado, pero ¿cuánto tendría que salir el resultado? Menos de 126. Pero ya arriba de 100 indica que el paciente de todas maneras pudiera tener diabetes. Más de 126 ya es diabetes, uh-huh, y más de 100 hay que ver qué está pasando porque pudiera de todas maneras tenerla, pero se requieren más estudios. Bien, ¿dónde te podemos encontrar? Yo estoy en medicina privada, estoy en el 1523-3426 y tengo por ahí una página de internet donde informo sobre diabetes, informo sobre enfermedades del sistema endocrino, uh-huh, que se llama Kimodi Taylor. Es www.kimodi. Kimodi Taylor, así como se escucha, kimoditaylor.com. Y bueno, para todas aquellas personas que tienen alguna duda o algún comentario, bueno, pues ingresen a esta página y sobre todo, pues vayan con su médico, no lo dejen ahí como que para después, por lo mismo, porque es una enfermedad silenciosa y entonces en cualquier momento te puede dar un susto, que ese susto pues muchas veces puede llevar también a la muerte, ¿no? Así es. Gracias, Valeria. Muchas gracias, Rosy. Que la pases muy bien. Que feliz Navidad a todos. Muy feliz Navidad, muy feliz Año Nuevo y que bueno, pues el año que entra venga con más éxitos y que pues continúes aquí acompañándonos una vez al mes. Gracias, Rosy, claro que sí. Gracias. Gracias a Antonio Oregel, que estuvo en los controles. Soy Rosy Muñoz. El día de mañana, bueno, pues estaremos hablando de un tema. No les digo que iniciando este puente, el aporte nutricional del chocolate, pero de manera nutricional, el cacao, de eso estaremos hablando, ya estará con nosotros la titular de este espacio, que es Ruth León, y mientras tanto, bueno, pues quédense con el doctor Gilberto Priego. Muchísimas gracias también a Rocío, que nos está mandando un mensaje, y le manda un fuerte abrazo también a la invitada. Y bueno, ya viene el doctor Gilberto Priego esta mañana de lunes, ya lo vi por ahí. Mientras tanto, les recuerdo que pueden ingresar también a nuestra página de radiomujer.com.mx para que encuentren la mejor programación, los artículos, videos, noticias, y ahí podemos estar también en comunicación. Buenos días.